Cuando nosotros abordamos el libro de los Hechos, nos encontramos con relatos tremendos, ¿verdad? Y vemos, hermanos míos, que en el Hechos capítulo 27 encontramos una historia en donde vemos como personaje central al apóstol Pablo y su viaje a Roma. Él tenía un deseo de ir a Roma. Tenía el deseo de ir a Roma para poder predicar el Evangelio, ¿verdad? Y bueno, obviamente que él estuvo encarcelado, hubo dificultades para poder llegar. Pero es interesante, gloria a Dios, cuando él es enviado a Roma. Cuando él es enviado a Roma, lo hace estando preso. Era prisionero cuando lo envían, ¿no? Vamos juntos al capítulo 27, mire, gloria a Dios. Pablo es enviado a Roma, es el título. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que había de tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón. Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Gloria a Dios. Mire, fíjense, vamos a meter un poquito en la historia. Ustedes saben que Pablo va en calidad de prisionero aquí, en este barco. ¿Y de qué se trataba el resto de los prisioneros que estaban con él? Él estaba siendo enviado por el Señor, pero el resto de todos los que estaban con él, muchos de ellos, llegando a Roma, se transformaban en espectáculo en el circo de Roma. Muchos terminaban siendo gladiadores, otros terminaban siendo comida para las fieras. Ese era el destino de todos los que estaban prisioneros allí. Ahí estaba Pablo. Entonces, yo me quedé pensando en esto, ¿no? Porque indudablemente vemos que en Pablo había un propósito de parte de Dios. A través del apóstol Pablo el Señor hizo cosas tremendas. Llegó el mensaje que tenía que llegar hacia Roma a través del apóstol Pablo. Pero me quedé pensando en esto, qué tremendo, ¿no? Porque nosotros nos imaginamos muchas veces que cuando de repente alguien tiene un propósito de parte del Señor, para que ese propósito se cumpla, es como que de repente pensamos, y en realidad no sé por qué lo pensamos, pero pensamos que todas las puertas van a estar abiertas, que todos los caminos van a estar allanados, ¿verdad? Si es de Dios, pero todo funciona sobre rulemanes. Amén. Si es de Dios, todo está bien aceitadito, todo está preparado, gloria a Dios. Y vemos en el apóstol Pablo, el apóstol del Espíritu, gloria a Dios, vemos que la cosa no fue tan sencilla. Entonces, hace muy poquito nosotros hablábamos usted lo recordará, sobre que no existe un ministerio genuino de parte de Dios que no se desarrolle bajo la presión. ¿Recuerdan ese mensaje? Entonces, es interesante comprender esto. ¿Cuántos creen que tienen un propósito de parte del Señor? Y que son llamados. No les quepa la menor duda que es así. Ahora, tiene que saber usted que en el camino va a haber presión. Pero la confianza no tiene que estar puesta en su propia fuerza o en su propio razonamiento, sino que tiene que estar puesta en nuestro Dios, que es el que va a abrir las puertas correctas, el que le va a dar la victoria en tiempo oportuno y demás. Aquí estaba Pablo. Y Pablo, en un ambiente realmente complicado. Mire lo que pasó después, acompáñeme. Versículo 7, navegando muchos días despacio. ¿Cómo se desarrollaba la cosa? Hacia el propósito iba despacio, llegando a duras penas frente a Guino, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole: varones,
Veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino de nuestras personas. Pero el centurión, el que estaba a cargo de la nave, le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenís, puerto de Creta que mira al nordeste y el sudeste, para invernar allí. Y a partir del versículo 13 se desata una tempestad en el mar. Mire, gloria a Dios. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Y esto es interesante, ¿no? Levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Fíjense, el versículo 13 dice que les pareció que ya estaban logrando lo que deseaban. Y esto es bien tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Esto es bien tremendo porque allí la palabra llegó a través de Pablo y Pablo les estaba advirtiendo que la cosa podía complicarse en el camino. Y no lo escucharon y parecía como que todo estaba saliendo bien, que todo se estaba dando como ellos esperaban. Pero de repente, gloria a Dios, la cosa comenzó a cambiar. Y se levantó una tempestad, dice, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, mire qué interesante esto. Versículo 15, siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos, mire qué interesante, gloria a Dios, arrojamos los aparejos de la nave. Fíjese que llama la atención este versículo 19, porque yo hubiese escrito, arrojamos los aparejos de la nave, ¿no? Dice, con nuestras propias manos. Entonces fíjense que aquí tenemos que ver algo. Hay momentos en que en el caminar nuestro hacia el desarrollo del propósito que Dios tiene en nuestra vida, o cumpliéndolo ya, hay momentos en donde tenemos esa tendencia de querer con nuestras propias manos encontrar la salida a la cosa. Amén. Gloria. Y mire. Entonces, dice que seguían siendo combatidos. Al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días. Esto no era un vientito, ¿eh? Y acosados por una gran tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, y aquí está la cosa, versículo 21. Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ello, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, que estamos en el medio del problema, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Mire, porque esta noche, dice el versículo 23, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Pero mire lo que le dijo, es necesario que comparezcas ante el César. Gloria a Dios. Entonces, espere. Analicemos un poquito lo que el ángel del Señor en esa visión le dijo a Pablo. Pablo, no tengas miedo. Es necesario que comparezcas ante el César. Ustedes saben, leyendo esta historia vemos que Pablo apeló al César, por eso lo enviaron justamente a Roma. Y en Roma le esperaba cumplir un propósito, y bueno, ese propósito finalmente se cumplió. El hecho es que, habiendo apelado ante el César, y siendo parte del plan divino que Dios tenía con Pablo, que esté frente al César en un momento,
cosa venía mal. Todo parecía que se perdía, aún la vida. Sin embargo, la palabra del Señor viene a Pablo y le dice, es necesario que comparezcas ante el César. Entonces él, después de recibir este mensaje de parte de Dios, se levanta. Se levanta y le empieza a hablar a todos. Le dice, no, cobren ánimo. Ya hace muchos días que estamos sufriendo esta tempestad. Sabemos que esto es grave, pero coman algo, fortalezcanse porque vamos a seguir avanzando. Entonces, aquí hay algo que yo quisiera que pudiéramos rescatar. Yo no sé si usted es consciente de que el Señor le habló alguna vez. ¿Amén? Bueno, usted recuerde lo que le dijo. Usted recuerde lo que le dijo. Y también ustedes recordarán que en muchas ocasiones yo menciono, porque lo tengo en mi corazón, menciono el hecho de esa historia maravillosa del apóstol Pedro, donde estaba encarcelado y encadenado. Y dice que estaba durmiendo cuando al otro día le esperaba la muerte. Esa era la sentencia que pesaba sobre él. Pero, ¿por qué razón él estaba tranquilo? ¿Por qué razón él estaba descansando? Porque estaba durmiendo. ¿Por qué el ángel lo tuvo que despertar? ¿Cómo va a estar durmiendo uno que estaba sentenciado a muerte? Sin embargo, él estaba confiado porque Jesús le dijo, cuando seas viejo, alguien te llevará. ¿Recuerdan la palabra? Cuando era joven hacía lo que quería, pero cuando eras viejo, bueno, bárbaro. Entonces, él todavía no era anciano en ese momento. Entonces dijo, si Jesús me dijo que voy a llegar a la ancianidad, todavía no llegué, estos me quieren matar, pero no van a poder. Entonces, eso, y automáticamente descansó, estaba durmiendo. Ahora. Fíjense lo que pasa acá, es muy similar. Porque estos habían perdido la esperanza de vida. Y dijeron, chao, acá estamos, ¿no? Estamos cocinados. Esto se terminó. Sin embargo, es necesario que comparezcas ante el César. Ese era el fin de la cosa, ¿verdad? Para comenzar el propósito de Pablo en Roma. Y entonces él dijo, bueno, listo, gloria, ya no hay más nada que discutir. La realidad muestra una cosa, las circunstancias están complicadas, pero la palabra del Señor me dice otra cosa. Y la Biblia dice que las señales vienen después de la palabra. Ay. Fíjese que la palabra es dada y las señales confirman la palabra. Entonces es muy importante. Otro versículo es el que dice que las señales siguen a los que creen. Pero luego dice que la palabra se confirma con las señales. Entonces es muy importante saber que primero viene la palabra frente a cualquier circunstancia. Cuando nosotros las papas queman, cuando viene la dificultad, cuando ocurre algo que pretende movilizarnos de tal manera que perdamos la visión, que perdamos el enfoque, que hagamos lío, la palabra ya vino. Entonces es importante entender que la palabra tal vez llegó y a lo mejor no le dimos la trascendencia que le teníamos que haber dado, la importancia que le teníamos que haber dado. Pero dice que el Señor escribe su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea que está allí. Por eso la Biblia dice, no está lejos de ti la palabra. Está en nuestro corazón. Entonces, qué importante. El libro de Deuteronomio dice que tenés que recordar todo el camino por el cual el Señor te trajo. Y esto es bien tremendo porque en ese camino, en ese desarrollo nuestro con el Señor, esta nueva vida en Cristo, el Señor nos fue hablando, nos fue mostrando y el Señor nos dio promesas y demás. Pero la palabra, hermano, que el Señor nos ha dado, en muchas oportunidades nos habló del futuro, que a veces no tenía nada que ver con lo que estábamos viviendo. Y tal vez en este momento tampoco tenga nada que ver. Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y es ahí donde vos y yo tenemos que tomarnos de esa palabra. Y si el Señor dijo A, es imposible que aparezca B, y mucho menos C. Entonces, yo los insto a que podamos hacer memoria lo que Dios nos dice, lo que nos ha dicho, y qué dijo de nosotros. Lo importante es lo que Dios dice de nosotros, no lo que dice la gente, no lo que dice, ¿no? Nuestros propios pensamientos también.
No, me interesa. Lo interesante es lo que Dios dijo. Y es muy importante esto. Acompáñeme, mire lo que pasó acá. Gloria a Dios. Pablo, no temas, le dijeron. Gloria a Dios. Entonces, por tanto, varones, dijo Pablo, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Este versículo 25 para hacer un cuadrito. Yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, 14ª. ¡Epa! Ay, noche. Uy, Dios mío. La 14ª noche, y siendo llevados. No manejaban ellos el barco. Estaban a la deriva. Y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Echando la sonda, hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, era para medir la profundidad, porque no veían ni siquiera nada, para ver si llegaban a tierra o no, si estaban, tener una noción de dónde estaban. Echaron la sonda, hallaron 20 brazas, dice el versículo 28, pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas en la popa y ansiaban que se hiciese de día. No sabían dónde estaban. O sea, estaban esperando la luz del sol para ver dónde estaban. Ahora mire, gloria a Dios. Yo no sé si usted está tomando la real dimensión de esto. Porque, ¿saben cuántos hermanos nuestros, y a veces a lo mejor nosotros mismos, por no ver, ¿no? Por no ver, cuando en realidad, aunque no veamos, tenemos que ser guiados por la palabra. Por no ver absolutamente nada de lo que se nos prometió, de lo que se nos dijo, o nos imaginamos, muchas veces regresamos para atrás. Y es tremendo porque Pablo, hermano mío, junto con estos hombres, estaba en una condición donde no podían volver para atrás. Y aquí ya se pone más lindo esto, porque habrá ciertas instancias en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar en Cristo, donde el Señor nos va a permitir, ¿verdad? Tal vez no ver nada, estar confiando solamente en su palabra y tener la posibilidad de regresar, de volver atrás. Pero hay otras instancias en donde no podés volver atrás. Gloria a Dios. Y bueno, pero una cosa es no volver atrás con confianza en lo que Dios dijo, con la esperanza puesta en Él, y otra es decir, y bueno, ya estamos acá, me tocó bailar con la renga, vamos a bailar, ¿no es cierto? Con esta. No, momentito. Tenemos que agradar a Dios. Tenemos que agradar a Dios. Mire, es muy importante. Cuando el Señor envía su palabra, ese es el momento que tenemos que tomarla, darle gracias a Dios, aunque no veas nada. Y eso es una manera de agradar a Dios. Es muy importante. Cuando nosotros tomamos la palabra que viene de parte del Señor, la atesoramos en nuestro corazón y celebramos esa victoria anticipadamente, ahí sí la cosa comienza a caminar. Amén. Ahora, obviamente, muchas veces nosotros nos ha tocado que en el camino del Señor vimos cómo Dios movió su mano, vimos cómo Él abrió puertas, y decimos, gloria a Dios que el Señor lo hizo, qué grande es nuestro Dios. Pero, hermano mío, yo creo, basándonos en lo que nos dijo no hace mucho tiempo, lo que Él espera es que vos y yo celebremos la victoria cuando Él nos habla. Amén. No cuando ya estamos con el diario del lunes. Amén. Cuando ya el resultado está sobre la mesa. Porque hay momentos en donde Dios te dice algo y hasta el momento del cumplimiento, y en el momento del cumplimiento nosotros lo celebramos, nosotros festejamos y le damos gracias a Dios. Y está bien hacerlo. Pero Él espera que cuando envíe su palabra, vos y yo nos contentemos, vos y yo estemos alegres, felices por ella, abracemos esa palabra y le demos gracias por el milagro ya hecho. Amén. Mire esto aquí, gloria, acompáñeme, gloria a Dios. La 14ª noche, gloria a Dios. Entonces, en el versículo 29, temiendo dar en escollos, echaron los 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces, los marineros,
procuraron huir de la nave. Mire qué tremendo. Y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían llegar las ancas. ¿Qué hicieron? Aparentaban echar el ancla, pero en realidad tiraron el bote salvavidas, porque se querían ir, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Mire. Entonces, dice que, versículo 31, pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, nosotros no podéis ser salvos. Uy. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Le cortaron el bote salvavidas y que se vaya. Entonces, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios. Mire qué tremendo. Dio gracias a Dios partiéndolo y comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, llegando también las amarras del timón, e izada el viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, claro, porque se iban a escapar. Entonces, para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudieran nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. Amén. Mire, qué tremendo esto, ¿no? Bueno, de repente uno puede decir, pero Pablo estaba ya dictaminado que llegue a Roma. Bueno, ¿por qué no viajar en primera clase? ¿Por qué no viajar en Pullman? ¿Por qué tuvo que viajar de esta manera? Bueno, llegó de esta manera y cuando llega con tanta dificultad a cumplir ese propósito de Dios. Entonces, aquí tenemos que ir revisando varias historias de la Biblia. Job es uno, la vida de Moisés es otra, el rey David, muchos ejemplos en donde el propósito de Dios era glorioso, pero llegar hasta el cumplimiento no fue tan sencillo. Y ocurrieron muchas situaciones en medio, en donde se veía la mano de Dios y en donde parecía muchas veces que estaba todo perdido, pero siempre confiando en que mejor es el fin del negocio que el principio. Vos y yo estamos caminando en Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos promesas de parte de Dios y tenemos palabras de parte de Dios. Y son esas palabras y promesas que nos tienen que mantener con la mirada solamente en Cristo. Porque vamos a ser seducidos de alguna manera a mirar a derecha, a mirar a izquierda, a comparar nuestra situación con otro, y etcétera, etcétera. Y eso solamente con un solo propósito. El propósito es que nos quedemos en el camino. El propósito es que nos subamos al bote salvavidas. El propósito es que no lleguemos a la meta que ya está establecida. Pero cuando hay una palabra, hermano mío, cuando hay una palabra, usted descanse. Descanse porque va a llegar. Va a llegar. Ay, gloria a Dios. Mire, cuando venimos para aquí, en el año 2007, nosotros recibimos una palabra. Recuerdo que la guía de parte del Señor, ¿verdad?, fue hacer un ayuno en oración, buscarle al Señor. Nos pusimos de acuerdo con mi esposa y ayunamos y oramos porque entendíamos que se acercaba el momento del cumplimiento de una palabra que habíamos recibido, que era venir justamente aquí.
Entonces, en aquel momento, yo recuerdo que después de orar, después de ayunar, el Señor comenzó a aparejar las cosas, porque quiero contarle algo. El Señor, en este caso, nos habló de venir a este lugar. Entonces, el creyente dice, bueno, amén. El Señor te revela un propósito, te dice, te da una dirección. Y voy a decir, bueno, gloria a Dios, bárbaro. En el momento que ocurra, o si es instantánea la cosa, estará todo preparado ya para que... Bueno, no fue así. La palabra vino y había que guardarla en el corazón durante un largo tiempo. Pero llega un momento en el cumplimiento de esa palabra. Y en el cumplimiento, antes del cumplimiento de esa palabra, de emprender la marcha hacia aquí, hermano, usted no sabe las cosas que nos ocurrieron. Pero, y por eso yo soy un convencido de que cuando el Señor tiene un propósito en la vida de alguien, la gente que Dios toma, que esconde. Hay un principio en la Biblia, usted tiene que saberlo. El Señor cuando tiene un propósito con alguien, hasta el cumplimiento de ese propósito, lo esconde. Mire el caso de Moisés. ¿A dónde lo escondió? En el palacio del enemigo. ¿Quién lo iba a ir a buscar ahí? ¿Amén? Nadie. Bueno, allí estaba. Entonces, fíjense que esto es bien tremendo, porque el Señor toma una persona con la cual tiene un propósito bien definido y establecido. Son personas especiales de parte del Señor. No porque son mejores que otras, sino porque Dios sabe que podés llevar adelante el propósito que Él tiene. Ahora, pero nosotros no lo sabemos. Para nosotros es imposible. ¿Qué dijo Moisés? ¿Yo? No, yo no, si yo no sé ni hablar. ¿Amén? ¿Qué dijo Jeremías? Yo soy niño. No, yo no. O sea, no sé si me explico con esto. Una cosa es comprender que alguien puede ser llamado por Dios o tenido por Dios como alguien especial, capaz de llevar adelante la obra que Dios tiene preparado. Y otra cosa es que nosotros nos creamos. ¿Amén? No. Nosotros no queremos nada. ¿Por qué? Porque no somos capaces de hacerlo. Pero cuando Dios tiene un propósito bien definido, ese propósito se va a cumplir. Entonces, el Señor esconde. El Señor esconde. Y los guarda. ¿Amén? A veces hasta en las filas enemigas. David se hizo el loco y no le quedó otra. Estaba ante los filisteos, estaba ante el enemigo. Entonces, mire qué tremendo esto, ¿no? Hay momentos en donde vos y yo fuimos escondidos por el Señor. Y de repente usted nunca se preguntó, ¿por qué tanta pérdida de tiempo? ¿Qué estaba haciendo yo acá? ¿Qué estaba haciendo yo allá? Si mi destino es otro en Cristo Jesús. Pero bueno, son designios del Señor. Pero volvamos a la carga. Cuando hay un propósito de parte del Señor, a veces nosotros creemos que todo va a salir a pedir de boca. Amén, gloria a Dios. Y no es así la cosa. Generalmente no es así, ¿verdad? Porque va a haber tropiezos y va a haber escollos y obstáculos para sortear hasta llegar al propósito que Dios tiene en nuestra vida. A nosotros nos parece increíble muchas veces, ¿verdad? Porque francamente nos parece increíble. No. ¿Y cómo se va a hacer esto? No, esto es una palabra de fe, esto es un lindo sentir. No, hermano. No. Mire, yo le voy a decir algo. Off the record, que no se escuche, que no se entere nadie. Si usted me aguanta a mí, si usted y con todo el corazón, si usted me aguanta a mí, es porque Dios tiene un propósito con su vida. Porque si no, no puede. Si no, no puede. Usted no puede recibir la palabra que nosotros predicamos acá si Dios no tiene un propósito en su vida. Por eso que tantas veces usted tiene ganas de soltar y tiene ganas de salir corriendo. ¿Amén? Porque le ha pasado, no a uno, a todos. A todos. Y yo soy consciente de eso. Yo soy consciente. ¿Sabe las veces que usted se va enojado de acá? Y yo soy consciente. Y el Señor me lo muestra. El Señor me lo muestra. Humo por las orejas y por la nariz le sale. Enojado. Y no porque yo lo quiera hacer enojar. Al contrario. Porque hay un propósito de Dios en su vida.
Y el propósito que Dios tiene, nosotros ni siquiera nos imaginamos que lo podemos cumplir. Pero es muy importante. Estamos en una vidriera y nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Estamos en una vidriera. ¿Por qué? Porque esto es una iglesia señal. ¿Sabe lo que significa ser un siervo señal o una iglesia señal? Es estar en la vidriera. Entonces, no es que nosotros tenemos que tener la super prédica, tenemos que tener muchas letras. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener temor de Dios. Y en nuestro caminar, solito vamos a hablar. ¿Amén? Con el temor de Dios como bandera, ¿verdad? Y con el anhelo de agradar a Dios. Solito vamos a dar el ejemplo que Dios quiere que demos. Ahora, acá estaba Pablo, cumpliendo el propósito de Dios. Tenía que llegar a Roma, tenía que estar ante el César. ¿Qué necesidad había de tanto lío y tanta tempestad y tanta tormenta y todo? Y bueno, pero la cosa era así, hermano, gloria a Dios. Pero ¿llegó Pablo o no llegó? Claro que llegó. Ahora, imagínese usted, como me imagino yo, la posición, la condición del apóstol Pablo en la presencia del Señor. ¡Wow! Yo me imagino que debe tener un galardón de aquello, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, tenemos que entender que la paga, la bendición mayor, está preparada, no en esta dimensión nuestra sobre la tierra para cada uno de nosotros, sino allá en el cielo. Entonces, debemos quitar un poquito nuestra mirada de todo lo terrenal para poder enfocarnos en lo que verdaderamente importa. Bueno, pero yo también tengo una vida, pastor. Por supuesto que sí. Y el Señor, esa vida que nosotros desarrollamos aquí sobre esta tierra, ¿no? Nos la va a hacer más fácil. Se van a ir cumpliendo tiempos que tenemos que entenderlos. Recuerden que yo les hablé hace un tiempito atrás sobre el tiempo de Egipto, el tiempo del desierto y el tiempo de Canaán. El que está en Egipto, lamentablemente todo lo pierde como agua ante los dedos, ¿verdad? Nada es suficiente, ¿verdad? Todo se escapa, nada se puede recuperar. Cuando se está en el desierto, uno tiene lo suficiente. No puede esperar a alguien que esté atravesando los días del desierto y esperar tener más de lo suficiente. Es desierto. Pero cuando se llega a Canaán y se empieza a caminar en Canaán, uno entra en la etapa de lo más que suficiente. Entonces lo más que suficiente es que ya te sobra. Gloria a Dios. No es que a lo mejor estás nadando en la abundancia, pero si te comparas con un tiempito atrás, te vas a dar cuenta que antes no llegamos ni al 20. Ahora ya estamos, por lo menos ya estamos a fin de mes y algún manguito sobró. Bueno, gloria a Dios. Trasladándolo a lo económico, ¿no? Pero, y es progresiva la bendición de Dios sobre nuestra vida. Entonces, pero siempre y cuando nosotros estemos enfocados en lo que realmente importa. Por eso la Biblia nos dice, busquemos primeramente y las demás cosas serán añadidas. Esto es muy importante, hermano mío. Acompáñame de vuelta acá, gloria a Dios. Mire, ay Señora amada. Estando ya a salvo, capítulo 28, supimos que la isla se llamaba Malta. No sabía ni dónde estaban. Gloria a Dios. ¿Quiere que le diga algo? Hay momentos en donde usted no va a saber ni cómo se llama. Porque el Señor va a estar tan confundido con las cosas que a veces le van a ocurrir, que antes no le pasaban, que no va a entender nada. Pero usted quédese tranquilo. Porque si tiene la palabra, tiene la vida. Si tiene la palabra, está el futuro asegurado. Mire, dice, estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales, los nativos de allí, nos trataron con no poca humanidad. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos y a causa de la lluvia que caía y del frío, entonces dice que Pablo estaba allí, versículo 3, y estaba recogiendo algunas ramas para echar al fuego. Y una víbora. ¿Qué necesidad había que aparezca la víbora esta? Y una víbora, pero claro hermano, ¿por qué? Una víbora, si ya estaba agradando al Señor, dio la palabra de fe, y los animó a los demás, ya estaban pisando la tierra, y aparece la víbora. Entonces dice que
Ay, Dios mío. Dice que la víbora estaba huyendo del calor. Amén. Gloria a Dios. Y se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente, este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto, ¿no? Porque fíjense que... Ay. ¿Qué podría significar para nosotros que tener la víbora en la mano y soltarla allá al fuego? Es una actitud. Porque ellos venían de una victoria, superaron un gran naufragio, venían de padecer algo realmente grave, ¿verdad? Y estaban ya salvados, estaban en la tierra. No había perecido nadie, tal cual como la palabra dijo, ¿verdad? Pero vio esos momentos en donde se tiene una victoria y uno se relaja. ¿Amén? ¿Y qué podía haber sido un relajarse para el apóstol Pablo en ese momento? El Señor le dijo, es necesario que comparezcas ante el César. O sea que ya estaba dictaminado que llegue, ¿no? Se salvaron de un naufragio impresionante. Y ahora lo agarra la víbora y lo muerde. Entonces imagínense si Pablo dice, uy, ¡ay! ¿No? Y ahora, chao. Entonces ahora se sacudió la víbora. Siguió confiando en el Señor. Y no será un mensaje para nosotros. Yo no sé en qué etapa podemos estar. Si estamos en el medio de la tempestad en el mar, si estamos allí con frío cerca del fuego y tenemos la víbora, no sé dónde estamos. Pero estemos donde estemos y ocurra lo que ocurra, la palabra es la que guía nuestros pasos. La palabra es la que guía nuestros pasos. ¿Cuántos dicen conmigo, la palabra guía mis pasos? La palabra guía mis pasos. La palabra que Dios me dio guía mis pasos. Mire, hermano, gloria a Dios. El Señor es bueno. Cuando, después de ese ayuno que hicimos con mi esposa, el Señor nos habló. Y nos habló sobre parte del propósito. Y también de lo que íbamos a encontrar acá, en esta tierra. Y a mí en aquel momento me pareció increíble la cosa, ¿no? Gloria a Dios. Pero después con el transcurso del tiempo me di cuenta que era exactamente como el Señor nos había dicho. Ahora, lo interesante de esto es que a medida que el tiempo pasa, a medida que los eventos se van sucediendo, las experiencias que vamos teniendo, yo tengo que acudir a esa palabra. Porque hay momentos, hermanos míos, en donde lo que va ocurriendo, lo que va apareciendo en el camino, no tiene nada que ver con lo que Dios nos dijo. Entonces, el acudir a esa palabra nos fortalece. De tal manera que decimos, si Dios lo dijo, yo me quedo acá. Porque si sigo mirando lo que pasa, si sigo mirando lo que ocurre, chao, gloria a Dios. Amén. Entonces, tenemos que comprender esto. Ay. Mire. Yo recuerdo en un momento, escuché una palabra que se le estaba dando a alguien, ¿no? Pero cuando la escuché me hizo un clic a mí, ¿no? De repente, yo sé que a usted le pasa, pero hay circunstancias que pretenden desanimarnos, hay circunstancias que pretenden deprimirnos. Gloria a Dios. Y yo estaba pasando por ahí, por esa estación. Entonces había un siervo del Señor que le estaba diciendo a un hermano, dice, vos no estás deprimido, vos estás confundido. Y yo después me fui, no sé cómo siguió la conversación, pero me quedé con esas palabras. Vos no estás deprimido, estás confundido. Entonces dije, pero ¿qué tiene que ver la confusión con la depresión? O sea, no. Y el Espíritu Santo me explicó esto. Tiene mucho que ver el deprimido, estar deprimido con la confusión.
¿Por qué? Porque había una canción, un corito que se cantaba cuando yo comencé en el Señor, que decía que el cristiano no puede estar enojado, por ejemplo, ¿no? Que el cristiano no puede estar abatido y demás. Bueno, y es cierto, porque vos y yo como creyentes en Cristo Jesús tenemos una esperanza de gloria, tenemos una vida nueva, tenemos muchos beneficios para esta tierra y para la venidera. ¿Por qué deprimirnos? Uno se deprime, uno se angustia, uno se pone mal cuando las cosas no le salen, cuando todo alrededor es negativo, bueno, gloria a Dios. Pero si tenemos las promesas del Señor, no podemos estar confundidos. ¿Quién es el que se confunde? El que se deja de alguna manera absorber toda su atención a lo que le pasa. El que ve la realidad y se conmueve de la realidad y se desvía. Pero vos y yo estamos llamados no a vivir por vista, sino por fe. Ahora, ¿qué significa eso? Por vista no, por fe. Que no importa lo que veamos. Tenemos que tener la certeza, tenemos que tener la convicción de lo que Dios nos dijo. En este caso, vemos que el apóstol Pablo estaba seguro de lo que escuchó de parte de Dios. Entonces, pase lo que pase, venga lo que venga, tenía que ocurrir lo que Dios dijo. Amén. Entonces, hermano, esto es muy importante, porque el creyente que Dios ha llamado, el creyente verdadero, no vive por vista, vive por la fe. Entonces, si nosotros, muchas veces agotados, porque lo hacemos con nuestra propia fuerza, agotados de vivir por fe, sin ver nada, intentamos ver algo, ¿no es cierto? Hermano mío, nos vamos a confundir. Y no es que la depresión te alcanza, sino que ya estás confundido. Estás confundido porque estás esperando que ocurra algo que no va a ocurrir. Entonces, hermano mío, lo que Dios dice, eso es exactamente lo que va a ocurrir. Ahora, hay que tener cuidado con lo que creemos que Dios dijo. Por eso tenemos la profecía escrita más segura. Es muy importante. Lo que usted recibió de parte del Señor, métalo acá. Este es el mejor detector de mentira. Amén. Páselo por el filtro de la palabra. La palabra tiene que confirmar lo que Dios le dijo, porque el Señor habla de muchas maneras, ¿verdad? Y el Señor habla en sueños, por ejemplo, el Señor puede hablar a través de alguien, a través de un incrédulo puede hablar. O sea, no hay nada que detenga un mensaje de parte del Señor, pero el más seguro es la palabra. Amén. Ahora, si de repente llega un mensaje a nuestro corazón, estamos confiando que vino de parte de Dios, pasémoslo por acá. Pasémoslo por acá, que la confirmación esté a través de la palabra. Entonces ahí sí nos tomamos de esa palabra y seguimos perseverando en esa palabra, pase lo que pase, venga lo que venga, porque se cumplirá, de cierto que se va a cumplir. Amén. Entonces, hermano, fíjense que es cierto que Dios tiene victoria para nosotros. Que el Señor es un poderoso guerrero, es cierto. Que Él pelea por nosotros, es cierto. Es cierto que somos llamados, ¿verdad?, a levantarnos en la fe, a avanzar, tenemos la espada en la mano y no sé cuántas otras cosas más. Todo eso es muy cierto, eso es muy cierto. Pero no nos podemos olvidar que el Espíritu Santo del Señor es el que va guiando nuestros pasos porque es el que nos enseña todas las cosas. Yo puedo tener una espada, ¿verdad? Pero primero tengo que aprender a usarla. Y una vez que aprendí a usarla, tengo que saber cuándo usarla. ¿Amén? Para eso está el Espíritu Santo. Yo puedo tener o haber conseguido medios para lograr esto, aquello o lo otro. Pero tengo al Espíritu Santo que me va a decir, este es el momento, ahora sí, ahora no. La guía de parte del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos revisar esa supuesta guía del Espíritu Santo, comparándola con lo que la palabra de Dios nos dice. Esta historia moviliza a cualquiera porque es necesario que estés ante... y todo mostraba lo contrario. Mire, vengan un poquito conmigo, gloria a Dios. Dice, gracias Jesús. Ay.
Estaban esperando que se hinche todo, que se muera. Bueno, entonces, mire, en aquellos lugares, versículo 7, había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio. Solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también los honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Mire qué interesante esto. En el momento en que llegan allí, Pablo tenía un regalo de parte de Dios, tenía un don de parte de Dios, como lo tenés vos y como lo tengo yo. Mire lo que pasó. A causa de ese don, la bendición lo alcanzó. Vamos de vuelta. Versículo, gloria a Dios. Versículo 10. Nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Entonces, mire qué interesante esto. Aquí vemos el principio que hemos charlado ya en muchas oportunidades. Alrededor del don que Dios le dio está su prosperidad. Si el don que usted recibió, ni siquiera se enteró que se lo recibió, o no lo está poniendo en funcionamiento y no está haciendo que se desarrolle y crezca, la prosperidad no lo alcanza. Entonces es muy importante comprender que hay momentos en donde cuando hablamos de prosperidad, no solamente hablamos de dinero, ¿verdad? Porque acá no le pusieron plata en el bolsillo, acá le dieron todo lo que necesitaba. Y hay cosas que vos y yo necesitamos sobre esta tierra. Y muchas de esas cosas, en el camino del cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida, giran alrededor del don. Un don que se pone en funcionamiento por la fe. Es muy importante esto. El Señor no se equivoca. El Señor cuando reúne un pueblo, da todo lo necesario. Todo lo necesario. Y yo creo con todo mi corazón que este es el tiempo en donde los dones tienen que empezar a salir a la luz. Y saldrán en aquellos que estuvieron buscando y anhelando primeramente los frutos. El que antepone el don antes que el fruto, olvídese. Pero si los frutos que estuvimos buscando comenzaron a salir, van a aparecer esos dones, esos regalos que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, ahora, y bueno, pero tanto tiempo, pastor, ya hace unos años que estoy acá y no aparece nada en los dones, gloria a Dios. Los dones ya están. Pero con la palabra que usted recibió, con la instrucción que recibió de parte del Espíritu Santo y con el caminar que usted mantuvo en este tiempo en el Señor, eso fue preparando y diseñando las distintas etapas que usted va a vivir para que esos dones y talentos salgan a la luz. Es muy importante. Mire, el Señor no reúne un grupo, una comunidad a como salga. Está todo preparado, absolutamente. Nosotros mismos a veces, cuando no entendemos, cuando nos cuesta un poquito confiar en el Señor, cuando confiamos más en nuestra propia fuerza, ¿verdad? Es como que detenemos la mano del Señor. Pero yo creo con todo mi corazón, hermano mío, que el Señor está hace ya tiempo escribiendo su voluntad en su mente y en su corazón. Y se va a encontrar con su propia voluntad. Y yo confío en que cada uno de nosotros seamos lo suficientemente sabios para entregarnos en un 100% en la mano del Señor y poder seguir las instrucciones que Dios nos da. Es muy importante esto. Mire lo que pasó acá. Pablo llega a Roma. Pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina, la cual había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y a Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días.
Dice, costeando alrededor, llegamos a Regio, bueno, va detallando los pasos que fueron dando. Acompáñeme. Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Es como que le dieron el resto domiciliario, ¿no? En versículo 17, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de vuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Mire qué interesante lo que Pablo había entendido, que él estaba atravesando lo que estaba atravesando, porque estaba preso, sujeto a esta cadena, por amor a la nación de Dios. ¿Ve? Entonces fíjense que esto es muy interesante. Mire, cuando volcamos esto al principio de ser un siervo señal, de ser una iglesia señal, hay distintas circunstancias que podemos llegar a vivir y que a través de esos momentos que nos tocan vivir, estamos dando un mensaje a quien nos puede estar observando, a quienes de repente en silencio, porque mire, esto no se trata de que el Señor, porque vos pasás una prueba, te va a exaltar y te va a poner como ejemplo. No, en silencio. Mire, es importante cuando a veces hay momentos en donde hay hermanos que se van de la iglesia, no creo que se van de la iglesia, sino que terminó la reunión y se van a su casa, diciendo, pero ¿te fijaste el hermano fulano o la hermana fulana? Estoy hablando de un buen ejemplo, ¿no? Gloria a Dios. ¿Qué ejemplo, no? Mirá, ¿te acuerdas cómo vino? Mirá cómo está. Mirá, ¿te acuerdas cómo era? Mirá cómo cambió. ¿No? Y todo esto tiene que ver con repercutir en otra persona, en poder, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro caminar, afectar a alguien. Claro, hay momentos en donde, cuando uno está viviendo la etapa de la zaranda, ¿no? Es decir, pero ¿a quién le voy a hacer de bendición? Yo pasando por donde estoy pasando. Pero la cosa sigue, va en progreso. Esto es muy importante. Gloria a Dios. A medida, hay cosas que nosotros por ahí no valoramos, hay cosas que nosotros no tenemos demasiado en cuenta porque hasta nos parece algo naturales, pero no lo son. Gloria a Dios. No hace poquito tiempo una hermana nuestra nos invita a su casa, ¿no? Y yo quedé pero maravillado y feliz de su casita. ¿Verdad? Ahora lo interesante de esto, y yo le decía, hermana, ¿vos te diste cuenta? Esto es la obra del Señor, porque vos con Él lo lograste. ¿Cuántas mujeres que están solas dependen de un hombre para obtener esto? Vos lo tuviste de la mano del Señor. Ahora, ella no lo puso en el diario, no lo publicó. O sea, no anda diciendo, mirá yo. No, de ninguna manera. Pero el Señor lo muestra. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos llegar a hacer en silencio, no tocando trompeta, que nosotros podemos hacer humildemente, ¿verdad? Haciéndolo para Dios, con todo corazón. Y no sale en el diario, no sale en el noticiero, pero Dios lo muestra. Esto indefectiblemente pasa. Entonces, hermanos míos, seamos sabios en este tiempo y comprendamos que no somos un accidente de la vida, no estamos acá porque los papás nuestros se descuidaron, sino que el Señor tiene un propósito en nuestra vida. Y ese propósito se va cumpliendo a medida que caminamos y hay mucho también por venir. Cerramos con esto, gloria a Dios. Ay. Pablo predica en Roma, versículo 17 del capítulo 28.
Gloria a Dios. Miren, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos le dijo: varones hermanos, no habiendo yo hecho nada, he sido entregado preso en Jerusalén a manos de los romanos. Entonces, miren luego lo que dice, gloria a Dios, a partir del versículo 20 en adelante, cuando él habla que le dice: estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, ¿qué secta? De lo que estaban predicando de Cristo, se llamaban secta. Esto es bien tremendo, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y dice que luego Pablo estuvo allí 2 años en ese lugar, en una casa alquilada. Amén. Y predicando del reino del Señor. ¿Y qué nos dice esta palabra? Nos dice esta palabra, hermano mío, que en el cumplimiento de los planes que Dios tiene con su vida, habrá algunos sinsabores, gloria a Dios. Porque créame que es feo, ¿no es cierto?, hablar y que no te escuchen, ¿verdad? O que no crean. Le pasó al apóstol Pablo. Pero ya era sabido, o sea, la palabra se los avisó. Entonces, hermano mío, hay momentos en donde nosotros, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Mire, no hace mucho, vos estuviste recogiendo allí en el baúl de los recuerdos. La hermana tiene un baúl de los recuerdos. Y tiene allí en su casa, pero estudios, ¿cuánto hay? ¿Qué sé yo? Gloria a Dios. En los tiempos en donde hacíamos los estudios los martes y lo hacíamos con la fotocopia. Ahora estamos ya más, ¿no?, más avanzados con los PowerPoint y no sé qué otra cosa más. Pero en aquellos días hacíamos con la fotocopia, ¿no?, gloria a Dios, y cada uno se llevaba esa copia a su casa. La hermana lo fue guardando, gloria a Dios. Otro no sé lo que hicieron con el papel ese. Más vale no preguntemos. Amén. Pero, gloria a Dios. ¿Por qué te reí? Bueno, no preguntemos, pero el hecho es que la hermana me decía: pastor, ¿se dio cuenta una cosa? ¿Qué, hermana? Lo que encontré acá. Esto es un tesoro. Tesoros escondidos. Entonces fíjense que es tremendo. Yo recuerdo una tarde en donde habían venido 3 a la iglesia. 3, gloria a Dios. Después 2 o 3 que tropezaron y se cayeron adentro y se juntaron 5. Entonces me acuerdo que ese día el Señor nos habló y preparamos un estudio hermoso, profundo, una bendición grande, ¿no? Entonces Marcelita me dice: pero ¿y hoy que son 3 va a dar esto? Gloria a Dios. Y bueno, el Señor sabe, gloria a Dios. El Señor sabe. Bueno, gloria a Dios. Y después cuando nos fuimos, íbamos viajando a casa, decía: qué pena, ¿no? Porque qué lástima que esto no había posibilidad de ni pasar en la radio ni nada de eso, ¿no? Era para ahí, era para ese momento. Y es tremendo porque, fíjense, yo recuerdo la palabra que recibí de parte del Señor, lo mismo que el Señor dijo a Jeremías, que muchos no iban a oír, porque no iban a querer oír. Entonces, hoy estamos viviendo una etapa muy similar a esta. El corazón y el oído de muchos se han engrosado y muchos quieren oír otras cosas,
no de lo que hablamos nosotros acá. Gloria a Dios. Entonces, esto es bien interesante, tenemos que saberlo. Aquí estamos viendo el ejemplo del perito arquitecto de la iglesia. Aquí no estamos viendo al que en 4 pasos logró el éxito. No. Acá estamos viendo el verdadero evangelio que el apóstol Pablo transmitía. Y vemos que en este verdadero evangelio, hermanos míos, la verdad verdadera del evangelio, hermano, va a tener contra, va a tener resistencia, ¿verdad? Va a tener resistencia. Pero el que es sabio, lee la Biblia. Lee la Biblia. Muéstreme usted acá, dentro de todos estos apóstoles, ¿verdad? ¿Quién tenía? Este tenía colgado una víbora, no una cadena de oro. Amén. Muéstreme usted dónde estaban llenos de plata todos estos. Amén. Muéstreme dónde estaban todos los yates, los aviones privados. ¿Dónde están? O sea, entonces, lo que para este mundo es sinónimo de éxito, no lo es para la Biblia. Pero usted y yo necesitamos ser guiados por la Biblia. Entonces, hay que tomar una decisión, ¿verdad? De poder afinar nuestra mirada conforme a lo que la palabra del Señor nos dice. Sin caer en el legalismo, en la religión, o ponernos en jueces de fulano, de mengano. No, sin caer en esos errores. Pero en silencio. ¿Nosotros a quién vamos a convencer? A nadie. Es el Espíritu Santo el que convence. Entonces, ¿para qué tanto palabrerío? Pero si nosotros sepamos discernir entre lo que viene de parte del Señor y lo que no viene de parte del Señor. No es que el Señor nos quiere pobres, nos quiere... no, de ninguna manera. El Señor bendice la vida de sus hijos. Nosotros vamos progresando, nosotros vamos avanzando, al ritmo que el Señor marca. No es que nosotros estamos ahí empujando para que las puertas se abran. Las bendiciones a nosotros nos alcanzan, no es que las estamos corriendo. El creyente verdadero, las bendiciones le alcanzan, no las corre. Porque el que se pasa la vida corriendo las bendiciones, y así como a veces alcanza alguna, otra se le escapa. ¿Amén? Entonces, comprendamos que hay ejemplos preciosos en la Biblia, uno de ellos es el apóstol Pablo, y finalmente Pablo cumplió el propósito en su vida. Amén. Cada uno de ustedes, hermanos, yo a veces me pongo a pensar en ustedes, de verdad Dios, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Porque cada uno de ustedes tiene algo especial de parte del Señor. Y eso especial de parte del Señor, es un ejemplo. Y esto es bien tremendo, ¿no? Porque no lo ponemos en los diarios, no lo ponemos en la gacetilla de todos los meses, no lo ponemos en el... Pero a mí me bendicen ustedes. El ejemplo de cada uno de ustedes. Y lo que están haciendo para el Señor sin darse cuenta. Esto es muy importante, pero es muy importante. Que todos estamos en un periodo de transformación, ¿no? Obviamente que sí, de perfección, por supuesto. Que nos equivocamos, y mire si nos equivocamos. Que cometemos errores, claro que sí. Pero fíjense, hermanos míos, que esto es muy importante. Mira, acá tenemos 2 chicas. ¿No? Tenemos 2 chicas que... Yo no sé lo que hacen, pero frío, llueve, no sé qué le pasa. Ellas están en la iglesia. Hermanos míos, esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo. Porque son un ejemplo para nosotros. Que por ahí no agarra frío, decimos, no, me quedo, no está la estufita. Y estas 2 bárbaras están en la iglesia, ¿no? Y aquí se vienen chomba, ¿no? Entonces, bueno, bárbaro. ¿Tienen errores? Ay, Dios mío. Está brava, ¿no? Pero bueno, hay que ver, hermano mío, esto es bien tremendo. Y así, y si yo sigo, pero cada uno. ¿Qué te pasó? En mi casa parecía un perro rabioso. ¡Epa! Pero sí, me estaba hundiendo, que no podía levantarme porque me caía, ¿se acuerda lo último? Dije, no, yo me voy, aunque sea, voy a bajar la escalera, sentada, pero me voy a la iglesia. ¿Se da cuenta, hermano? Ahí está, en la iglesia hay que seguir, pase lo
esta mujer te ponga de pie. Yo si la iglesia no me... Dale un aplauso a nuestro Señor. Claro que sí, así es. Ahora, gloria a Dios. Fíjense que, mire, yo recuerdo a mi pastor que en un momento, ¿no?, de lo que le ocurrió en la iglesia. Él en un momento le agarró el rechifle. Yo no sé si usted sabe lo que es el rechifle. Se enojó. Y agarró y fue a alegarle allá al pastor que le pasaba esto, aquello, porque esto otro, porque es lo demás, ¿no? Entonces, dice que ese pastor, un pastor anciano ya, agarró una libretita que tenía y le dice, mira, abrió la libreta, tal día, ¿no?, en tal momento, en tal fecha, en tal horario, vos empezaste con esto y lo abandonaste. Otro día empezaste con esta actividad y lo dejaste por el camino. Después hiciste aquello, ahora vos me venís a preguntar hoy, ¿por qué yo tengo todo anotado?, le dijo. No es que yo no te valoro ni no te observo, al contrario. Al contrario. Entonces, claro, se quedó sin palabras él, porque dijo, yo pensaba que el pastor ni me registraba y sin embargo, él tenía todo anotadito ahí. Y usted sabe que cuando yo escuché eso, estaba lejos todavía de estar sirviendo al Señor en este nivel, pero yo dije, esto me tiene que pasar a mí también. Esto me tiene que pasar a mí también. ¿Por qué? Porque es cierto que de repente cuando el pueblo es muy grande a veces las cosas se escapan, ¿verdad? Pero no es el caso nuestro. Entonces, lo interesante de esto es que yo sé mucho más de usted de lo que usted se imagina. ¿Amén? Y no me es indiferente lo que le pasa, lo que vive. Hay momentos, hermano mío, en donde usted me va a tener al lado suyo. Y otros momentos en donde, aunque me duela, no voy a estar al lado suyo. Hay momentos en donde vamos a llorar juntos y hay momentos donde lo voy a dejar llorar solo. Sí, mi hermano, porque se trata de eso. Se trata de ejercer una paternidad saludable frente a cada hijo, a cada hija de Dios. Amén. Entonces, pero cada uno de ustedes tiene algo especial de parte del Señor. Y se nota. A lo mejor usted no lo ve, pero se nota. Se nota. Ahora, no lo perdamos. Vamos a desarrollarlo. Porque, mire, el don que Dios puso en su vida va a ser el más atacado. Va a ser el más atacado. La circunstancia que usted vive muchas veces es donde más el Señor lo va a usar y donde más usted puede llegar a ser atacado. Amén. Entonces, seamos sabios y dejémonos caminar de la mano del Espíritu Santo, que nos llevará a toda victoria. Mire, hermano, gloria a Dios. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Cómo es? Abiertamente y sin impedimento. Pero antes, ¿por dónde pasó? O sea, ¿a dónde lo llevó el Señor? A vivir una etapa abiertamente y sin impedimento, ¿verdad? En donde ya no había tanto tropiezo, ¿verdad? Pero también estaba en el final de la carrera casi. Entonces, pero ¿podemos decir entonces que fue un fracaso el ministerio? No, de ninguna manera. Porque tenemos que decir lo mismo de Cristo. Entonces, hermano mío, vamos a creerle al Señor. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué te dijo el Señor? Te haga memoria. Tal vez subrayó su Biblia, tal vez puso la fecha ahí, no sé. Hay algunos hermanos que ponen su fecha, ¿no?, que escriben, gloria a Dios, no sé. Pero que de seguro guardó en su corazón la palabra que Dios le dio, eso es seguro. Busque en su corazón. Busque en su corazón porque